Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La Biblia y la familia celestial. En todas las épocas, Dios ha enviado a sus profetas y les ha permitido desempeñar el papel de mensajeros que cumplen su voluntad. Hoy ocurre lo mismo con nosotros. En esta época, todos aquellos que predican y llevan a cabo la voluntad de Dios son los profetas enviados por Él, ¿no es así? Hoy estudiemos acerca de la voluntad de Dios, de salvar a la humanidad, y cómo esta voluntad se encuentra profetizada y escrita en la Biblia, para todos los miembros de la familia celestial que en este momento están rindiendo el culto en todo el mundo. Veamos el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Veamos el versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es un precioso regalo que Dios ha hecho llegar a la humanidad. El mensaje que Dios ha transmitido a lo largo de los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está lleno de amor. Las cosas de las que debemos cuidarnos, las cosas que no debemos hacer, las cosas que definitivamente debemos hacer, las cualidades que debemos tener y los estatutos de Dios que debemos guardar. Todo ello está completamente detallado en la Biblia. Todo esto es para nuestra salvación. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia? Está escrito que la Biblia puede hacernos sabios para la salvación. Veamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es un texto escrito a partir de ideas u opiniones humanas. Es la transcripción fiel de la voluntad y la palabra de Dios, tal como fueron dadas. Y esto es lo que hoy constituye los 66 libros de la Biblia. Aunque la Biblia contiene escritos con cientos o miles de años de diferencia, ¿qué tienen en común todos estos escritos? Dios ha escrito la Biblia de tal manera que todo el contenido, tanto lo que está al inicio como lo que está al final, coincide en todo con absoluta exactitud. Ya que estas palabras fueron escritas absolutamente para nuestra salvación, aparece escrito que no se les debe añadir ni quitar nada, insertando opiniones humanas, ¿no es así? Veamos ese versículo. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Veamos el capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro se refiere a la Biblia. Si alguno añadiera estas cosas, si alguno añadiera las palabras de la profecía de la Biblia, ¿qué hará Dios? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por lo tanto, no debemos añadir aquello que no está en la Biblia. ¿Qué más dice en el versículo 19? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, quitar de las palabras significa eliminar. Si alguno eliminare,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El contenido de la Biblia es tan importante que no debemos añadir o quitar a voluntad. Como cada parte es absolutamente necesaria para nuestra salvación, Dios ha concedido a la humanidad los 66 libros de la Biblia. Hoy en día, un gran número de iglesias sostiene que cada una de ellas tiene la razón. El reino de los cielos no es un lugar en el que podamos ser admitidos según nuestra propia opinión. La salvación y el reino de los cielos se obtienen poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿no es así? Hoy en día, muchas iglesias a nuestro alrededor adoran solo a Dios Padre. Pero, ¿qué nos dice Dios en la Biblia que hagamos? La respuesta se puede encontrar fácil y sencillamente si confirmamos en la Biblia. Pero sin confirmar en la Biblia, algunos dicen, lo que él cree o sigue debe estar mal. Si actúan así, es lo mismo que bloquear su camino para recibir la verdad de Dios. Por lo tanto, nadie debe tener ideas fijas. Si alguien que conoce el camino me indica el camino correcto, después de decirme que el que tomé ayer era incorrecto, ¿qué debería hacer? Es la voluntad de Dios que nos apartemos de ese camino y nos arrepintamos. ¿No es así? Aunque Dios Padre y Dios Madre aparecen en la Biblia, la gente ignora las palabras de Dios que dicen que no añadamos ni quitemos de la Biblia. Esta es la realidad de la fe de la gente hoy en día. Entonces, estudiemos la Biblia para aprender sobre Dios Padre y Dios Madre. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es Dios quien creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. ¿Por la voluntad de quién fueron creados? Por la voluntad de Dios. La Biblia enseña que la distancia entre el sol y la tierra, sus ubicaciones y todo lo relacionado con ellos fue determinado por Dios, a fin de que la vida humana, los seres vivos, el agua y el aire pudieran existir en este planeta. Está escrito, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, dijo que nada en este mundo se hizo sin su voluntad. Hermanos, piensen en la existencia de todos los seres vivos de esta tierra. ¿Existe algún ser vivo sin padre o sin madre? Ya sea en el mundo animal o en el mundo vegetal, donde quiera que haya vida, debe haber una madre. Donde no hay madre, no hay vida. Por lo tanto, un mundo sin una madre es un mundo de muerte. ¿De quién es esta voluntad? Es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios Madre no existe, ¿puede haber vida en el eterno reino de los cielos? El reino de Dios es el reino de la vida. Confirmemos que en el mundo espiritual no solo existe Dios Padre, sino también Dios Madre. Cuando la gente va a la iglesia, se refiere a Dios como Dios Padre. No importa a qué iglesia vayan, todas dicen lo mismo. ¿Se utiliza la palabra Padre en una empresa? ¿O se utiliza en una organización nacional? ¿Dónde se utiliza? El título Padre se utiliza en la familia. Y entre los que estamos aquí, nos llamamos hermanos y hermanas. Los títulos hermano y hermana también se utilizan en la familia.
Existen el padre, los hermanos y las hermanas. Entonces, ¿quién más debe existir? Muchos dicen que debe haber una madre en la familia terrenal, pero insisten en que no existe la madre en la familia celestial ni en el mundo espiritual. Aquí está en juego el muy importante asunto de la salvación. Dios es nuestro Padre. Este no es un título que la Iglesia haya elegido arbitrariamente, sino una designación que se enseña en la Biblia. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús, al venir a esta tierra, enseñó a las personas que vivían sin conocer los principios del reino de los cielos a llamar a Dios nuestro Padre. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Quién es Dios? La Biblia nos dice que es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre espiritual, no nuestro Padre físico, ¿verdad? Veamos el capítulo 12 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La Biblia nos enseña claramente que tenemos un Padre físico que dio origen a nuestro cuerpo físico y que tenemos un Padre espiritual que dio origen a nuestro espíritu, es decir, Dios. La Biblia es la palabra de la verdad. La palabra verdad indica algo que es real, ¿no es así? Aquel que existe en el mundo espiritual como Padre es nuestro Dios. El título Padre es un título utilizado por los hijos que han heredado la carne y la sangre de su padre. ¿No es así? Un padre es un hombre que tiene hijos. Ya que Dios ha escrito todas estas cosas en la Biblia, no debemos añadir ni quitar de ellas. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros. ¿Qué será Dios para nosotros? Por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es como Dios estableció nuestra relación con Él, como la de un padre y sus hijos. Padre, hijos e hijas son títulos usados en la familia. Sin embargo, todas las iglesias de hoy entienden la Biblia solo hasta este punto. Entonces, ¿hay algo más en la Biblia sobre la madre? Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿A quién se menciona claramente en la Biblia? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra arriba? Hace referencia al reino de los cielos. Por lo tanto, ¿quién es la Jerusalén que está en el cielo y es libre? Es nuestra madre. Continuemos con el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac
somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La mujer libre aparece en el versículo 26 como la Jerusalén de arriba. Es libre. ¿Y quién es ella? Entonces, ¿quién debe existir para nuestro espíritu? En Apocalipsis capítulo 22 dice claramente, no añadan ni quiten de la Biblia. Entonces, según las palabras de la Biblia, ¿debemos reconocer o negar la existencia de Dios Madre? Aunque está escrito en la Biblia, muchas iglesias no lo comprenden. Por eso dicen, solo existe un Dios, Dios Padre. El mundo de los animales y el mundo de las plantas fueron creados por Dios, según su voluntad. Son los libros de la naturaleza que Dios ha abierto para nosotros. Todo contiene la voluntad de Dios. Tenemos que pensar, ¿por qué tantos seres vivos tienen un padre y una madre? Sin padres y sin madres, ¿podemos dar vida a las generaciones futuras? Por supuesto que no. Esta es la voluntad de Dios. Así como existen padres en esta tierra, existe Dios Padre en el cielo. Así como existen hermanos y hermanas en esta tierra, existen hermanos y hermanas espirituales en el cielo. Así como existe una madre en la familia terrenal, la Biblia revela claramente que existe Dios Madre en la familia celestial. Hoy en día, existen numerosas iglesias que dicen creer en Dios, pero excluyen todas estas cosas. Esta es una prueba viviente de que no reconocen la palabra de Dios. Yo no escribí Gálatas capítulo 4, versículo 26. No es algo que ustedes hayan escrito. Todo ese testimonio de Dios fue recibido por los que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos entender a la madre de todos nosotros que aparece en Gálatas capítulo 4, versículo 26? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿es libre? Veamos el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre. Dios está creando al ser humano, ¿no es así? La Iglesia de Dios dice que hay dos dioses que crearon al hombre. Partiendo de este punto, se produce una separación total entre las enseñanzas de la Iglesia de Dios y las de todas las demás iglesias del mundo. Ellas dicen, solo existe un Dios. ¿Quién está hablando aquí? Está escrito, entonces dijo Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Confirmamos que el hombre fue creado por el Dios que dijo hagamos. Hermanos, la palabra hagamos es plural, no es singular. Si solo hay un Dios, Él debería haber dicho, haré al hombre a mi semejanza. Sin embargo, no se expresó de esa manera. En cambio, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Veamos el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. ¿Quiénes fueron creados? El hombre y la mujer. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces fueron creados un hombre y una mujer. Esto nos muestra claramente que dentro de la imagen de Dios existen tanto una imagen masculina como una imagen femenina, ¿verdad? Por eso Dios usó la expresión, hagamos al hombre. Hasta el día de hoy, la gente se ha referido al Dios que tiene la imagen masculina como Dios Padre. Entonces, naturalmente, ¿cómo deberíamos llamar al Dios que tiene la imagen femenina? Por supuesto, ¿no es Génesis el primer libro de los 66 libros de la Biblia? En el primer capítulo, Dios nos hizo saber que existen Dios Padre y Dios Madre. Además, en el Antiguo Testamento se usó la palabra Elohim para referirse a Dios unas 2500 veces. ¿Acaso se utilizó Elohim porque no existe un sustantivo en singular? No es así. Cuando la Biblia se refiere a un solo Dios, utiliza el sustantivo singular Eloa. Así como un sustantivo singular se convierte en plural al añadir la letra S al final de la palabra. De la misma manera, al añadir im después de la palabra Eloa, esta se vuelve plural. Se convierte en Elohim. Aunque existe una forma singular, ¿cómo lo registró Dios en el texto original de la Biblia? Elohim. Aunque Dios ha llenado la Biblia con esta enseñanza, afirmar que solo existe Dios Padre y no existe Dios Madre es una enseñanza completamente errónea. Veamos el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo? La vida eterna. Dios prometió conceder la vida eterna a toda la humanidad. En cuanto a la pregunta, ¿de quién proviene la vida? Los científicos especializados en ciencias de la vida en el siglo XXI han llegado a una conclusión definitiva. Descubrieron el hecho de que sin una madre de ninguna manera se puede transmitir la vida a la siguiente generación. Por lo tanto, dentro de toda la creación de Dios, Él estableció el principio de que donde hay un padre, también debe haber una madre. Hebreos capítulo 8, versículo 5 explica que lo que hay en la tierra es figura y sombra de lo que está en el cielo. ¿No es así? Entonces, si en el mundo terrenal, el mundo que es figura y sombra, existe una madre, ciertamente debe existir una madre en el mundo de la realidad. Por eso en Gálatas capítulo 4, versículo 26, Dios revela, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, ¿qué se dijeron Dios Padre y Dios Madre el uno al otro? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿No está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 27, que el hombre fue creado y formado a la imagen masculina de Dios, y que la mujer fue creada y formada a partir de la imagen femenina de Dios? Por lo tanto, la existencia del hombre y la mujer en esta tierra testifica que Dios Padre y Dios Madre existen en el cielo. Si solo hubiera un padre y no una madre, nunca podría existir la vida. El mundo de la vida simplemente no podría existir. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, confirma que Dios hizo todo de esta manera según su voluntad. Así, este mundo de la vida fue dado a la humanidad como un regalo enteramente por la voluntad de Dios. Entonces, ya que el reino de Dios es el reino de la vida, Dios Madre también debe estar en el reino de los cielos, ¿no es así? Un mundo sin Dios Madre es un mundo de muerte.
En esa tierra existen innumerables especies de animales y plantas, ya sea en el mundo de las plantas o en el mundo de los animales. Un mundo sin madre es un mundo de muerte. En un mundo de vida, como el reino de los cielos, debe existir una madre. Si vemos Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿quién existió incluso antes de que Dios creara los primeros seres humanos? ¿Adán y Eva? ¿Acaso no existían Dios Padre y Dios Madre? A través de Génesis capítulo 1, Dios ya nos ha revelado el reino de los cielos, donde existen el Padre y la Madre. Se nos enseña a comprender y aceptar las palabras de Dios en la Biblia tal como son, sin añadirles ni quitarles nada en absoluto. Por lo tanto, aunque la gente diga, solo existe Dios Padre y no existe Dios Madre, todos debemos entender que su enseñanza es absolutamente falsa. Un hijo solo puede existir a través de una madre. Por eso, respecto al tiempo en que todos los hijos perdidos del cielo sean encontrados, Dios dijo, los reuniré como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Ya que Jesús usó esta parábola, tomémonos un tiempo para reflexionar sobre su significado. Los gallos rara vez juntan sus polluelos. Cuando un enemigo ataca, simplemente defienden a los polluelos. Pero eso es todo. ¿Y la gallina? Cuando un ave de rapiña sobrevuela para atrapar a un polluelo, la gallina madre percibe instintivamente el peligro para sus crías y emite un llamado urgente. Normalmente emitiría un cacareo suave, pero en ese momento deja escapar un chillido desgarrador. Al escuchar este grito, todos los polluelos corren hacia su madre. La madre extiende las alas lo más ampliamente posible, reuniendo a todos sus polluelos bajo ellas de manera segura. En ese momento, ni siquiera un ave de rapiña se atreve a atacar a los polluelos. Aunque el depredador sabe que la gallina es normalmente mucho más débil, no se atreve a atacar a una madre que protege a sus crías, porque las defenderá con su propia vida. Estos ejemplos nos ayudan a entender que detrás de la providencia que obra en toda la creación de Dios, se encuentra su propósito de diseñar el mundo terrenal para revelar el mundo invisible y espiritual como una realidad, que es el reino de los cielos. Hoy en día existen innumerables iglesias a nuestro alrededor. Es bueno creer en Dios, pero ¿cuál dijo Él que sería el resultado si las enseñanzas de la Biblia se enseñan incorrectamente o en vano? Veamos juntos las palabras de Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿acaso no dicen Señor, Señor, quienes dicen que creen en Dios? No todo el que dice que cree en Dios entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Es la voluntad de Dios tener fe plena en Dios Padre y Dios Madre? ¿O es la voluntad de Dios enseñar e insistir en que solo existe Dios Padre? Entendamos todas y cada una de las enseñanzas de la Biblia con claridad. Por lo tanto, solo una sociedad que acepte de manera precisa la enseñanza conforme a la Biblia
Puede ser una sociedad que crea correctamente en Dios. Sin embargo, eso no es lo que está sucediendo. En muchos casos, se omite lo que está escrito en la Biblia y se agrega lo que no está escrito en ella. Cuando Dios vino a esa tierra, dio una orden clara y solemne: hagan la voluntad de mi Padre. ¿Qué nos enseñó Dios por medio de Génesis capítulo 1 y Gálatas capítulo 4? ¿Dios nos reveló que existe Dios Madre o dijo que no existe? ¿Por qué diseñó Dios toda forma de vida para que naciera solo a través de una madre? Ya que no podemos ver las cosas del cielo con nuestros ojos físicos, Dios ha establecido el sistema de esta tierra como un modelo, permitiéndonos aprender y entender sobre el reino de los cielos. Dios estableció la familia de manera única, uniendo a sus miembros mediante lazos de sangre. Esto es lo que comúnmente llamamos una relación de sangre. Asimismo, ¿cuál es la verdad que Dios nos ha dado para unirnos en una relación de sangre espiritual? Él declaró a través de la Pascua del Nuevo Pacto: porque esto es mi sangre del Nuevo Pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y también nos mandó claramente recordar y guardar la Pascua, ¿no es así? Sin embargo, las iglesias de hoy no guardan la Pascua del Nuevo Pacto, la verdad que Jesús deseó y mandó con tanta seriedad. Prediquemos toda esta verdad en todo el mundo, en Samaria y en los confines de la tierra. En 2 de Timoteo capítulo 3, ¿qué dice que le sucederá a aquellos que quieran llevar una vida piadosa en Cristo? Nos enseña que si tratamos de llevar una vida piadosa en Cristo, con una fe que conduce al reino de los cielos, nos enfrentaremos sin falta a algunas dificultades por parte de quienes nos rodean, ¿no es así? Cuando la gente guarda el culto dominical y la Navidad, los demás piensan: debe de ser una iglesia. Sin embargo, cuando decimos guardamos la Pascua y el día de reposo, creemos en Dios Madre, ¿cuál es su reacción? ¿O no es una iglesia extraña? No es extraña en absoluto. Desde la perspectiva de Dios, esta es la iglesia que tiene la fe más precisa y completa, ¿verdad? Por eso Pedro y Pablo asistieron a esta iglesia. Esta es la misma iglesia que Jesús estableció. No importa cómo nos vea el mundo, el juicio del mundo es diferente al de Dios. Espero que lleven muchos hermosos frutos del Espíritu Santo. Oro para que los hijos celestiales y cada Sión permanezcan firmes ante los ojos de Dios. Muchas gracias.